Esta gente se jacta de ser Dios. Y si algo le venimos a decir en la cara, políticos basura, ustedes no son Dios. Hasta me parece obsceno que un economista pseudo-liberal, porque ahora ya ni le puedo decir liberal, un traidor, un verdadero traidor. ¿Qué liberal puede ser un tipo que aboga por el robo a los argentinos de bien? Un delincuente, un traidor. Por eso se pasó a las filas de Juntos por el Cambio. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes que están presenciando esta charla, la presentación de este libro. Y lo primero es que uno con lo que tiene que luchar es básicamente con la deshonestidad intelectual que presentan los políticos, de tomar las propuestas que uno hace y fraccionarlas, criticarlos por la parte que ellos fraccionaron, mentiras directas y muchas veces la complicidad de distintos grupos. Porque hay que tener en cuenta que la casta no son solamente los políticos corruptos. La casta también son los empresarios prebendarios, es decir, los empresarios, también son los sindicalistas tranza, son los micrófonos ensobrados, ¿sí? Y en ese contexto también los economistas chantas que trabajan para el poder. En ese sentido, nosotros hemos presentado nuestro programa económico en distintos lugares, lo hemos hecho con mucho detalle, hemos explicado las reformas de primera, segunda y tercera generación, eso por ejemplo fue hecho en la provincia de Córdoba. Hemos explicado sobre el caso de eliminar el Banco Central, la competencia de monedas y que a la postre, a los efectos de liquidar el Banco Central podía ser una dolarización, pero que después con el paso del tiempo los individuos podían elegir otra moneda. No solo eso, sino que además hemos sido muy precisos en una determinada cantidad de situaciones y sin embargo nos encontramos con mentiras, con falacias del hombre de paja. Entonces una de las cosas que me voy a dedicar en esta charla es explicar justamente la eliminación del Banco Central y el fin de la inflación, que es el nombre del libro. En ese sentido, básicamente lo primero que tendríamos que hacer es a la Friedman, ¿no? Primero los datos. Y si nosotros tomamos el periodo de la caja de conversión, perdón, desde 1880 hasta 1935, es el momento en el que se crea el Banco Central, la inflación promedio en ese periodo fue el 0,9% anual. Después, cuando creamos el Banco Central mixto, en los 10 primeros años la inflación promedio trepó al 6% anual. Después, en 1946, lo nacionalizamos y la inflación promedio anual hasta el año 1991, momento en el cual ocurre básicamente el repudio de la moneda tras dos hiperinflaciones, la inflación promedio fue del 250% anual. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra, destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13 ceros a la moneda. Es decir, que ya venimos de aplicar esa receta de quitarle ceros a la moneda y no funcionó. Pero al margen de eso, cuando se produce el repudio total de la moneda y vamos a la convertibilidad, ahí básicamente la inflación promedio durante la convertibilidad fue de 9% y se concentró básicamente en el primer año y medio. O sea, desde abril del año 91 hasta enero de 1993, momento en el cual Argentina pasa a ser el país con menos inflación del mundo. Y ahí también vale la pena hacer una referencia porque el Banco Central era independiente,
la regla monetaria era una regla dura. La regla monetaria era tan dura que el dinero era endógeno, determinado por la demanda de dinero. La regla era clara, todo el mundo entendía la regla. No solo eso, sino que además la regla era popular, porque además ganaba elecciones. Y no solo eso, sino que además, que es probablemente lo más importante de todo, es que la regla era muy difícil romperla porque toda la estructura contractual de la economía estaba determinada en función de la regla. Sin embargo, cuando los políticos ladrones no tenían más acceso al financiamiento, ¿qué hicieron? Fueron y rompieron la regla monetaria y empezaron a emitir de nuevo. Y nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. Y la inflación de los primeros 4 años del régimen K estuvo cerca del 10%. En los segundos 4 años del régimen K trepó al 20%. Luego, en el tercer periodo K trepó al 30%. Con Macri trepó al 40%. Hoy la tasa de inflación viene viajando al 150% anual. Por lo tanto, no fue diferente, fue igual que siempre. Ustedes no le pueden dar la navaja al mono, los va a matar. Ustedes no le pueden dar un revólver cargado a su potencial asesino, porque los va a asesinar. Si ustedes le dejan el Banco Central a los políticos chorros de la Argentina, los van a afanar como lo vienen haciendo desde 1935. Por lo tanto, frente a esta historia de robo, saqueo, violencia, desde el Estado hacia los argentinos de bien, la pregunta no es ¿por qué el dólar? La pregunta no es ¿por qué eliminar el Banco Central? La pregunta es ¿por qué queremos tener esa maldita moneda llamado peso argentino que nos vive arruinando a todos los argentinos de bien? Y en ese sentido, yo les diría que como respuesta a estos delincuentes, tenemos por lo menos 4 argumentos. El primer argumento es de tipo moral. Miren, si yo en este momento me pongo una fotocopiadora acá e empiezo a imprimir billetes, y yo con esos billetes le quiero comprar las cámaras, los celulares, el saco, los zapatos, nadie lo aceptaría, nadie. ¿Por qué? Porque sería una estafa, una falsificación, una estafa. Y eso es lo que hace todo el tiempo el Banco Central cuando emite para financiar al fisco. O sea, es una verdadera estafa, es un robo. Entonces la pregunta es moral. Y no hay una cuestión de relativismo moral, bueno, sí, para un radical obviamente, digamos que son campeones del robo, igual que la coalición cívica y las palomitas tibias de PRO. Pero la realidad, de los otros no hablo porque es casi una obviedad, nombrarlos es sinónimo de hablar de chorros. Pero al margen de eso, por lo tanto, el primer argumento es moral, robar está mal. Sí, tienen que entender que robar está mal. Y el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos de bien. Después hay argumentos de índole técnico. El primer argumento de índole técnico debería ser bastante obvio para un economista, por más precámbrico, rudimentario, tosco, torpe, burro que sea, con perdón de los asnos. La realidad es que si un bien no tiene demanda, su precio es cero. Y si no fuera por el curso forzoso, es decir, que a punta de pistola nos obligan a tener esos papelitos emitidos por el Banco Central, nadie los querría tener. Por lo tanto, la demanda real de pesos es cero. Por ende, los saldos reales deberían ser cero, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Y dada la cantidad de dinero, la única forma que eso se hace cero es con los precios tendiendo a infinito. Es decir, que este repudio sistemático de la moneda
lo único que va a hacer es hacer que vivamos con inflación, con la distorsión de precios relativos que eso genera, con los ciclos de boom and bust, con los problemas de la asignación de recursos y todos los daños que causa la economía y en la acumulación de capital. Por lo tanto, digamos, se hace una quimera seguir intentando tratar de imponer un producto que nadie quiere. El segundo problema de índole técnica es los políticos viven quejándose de los monopolios, despotricando sobre los monopolios. La verdad es que los únicos monopolios que son malos son los monopolios legales, es decir, los monopolios impuestos por la fuerza, por el mecanismo violento del Estado. Justamente, el monopolio del Banco Central es un monopolio legal, o sea, con lo cual tiene todos los elementos de un monopolio. Por lo tanto, si siempre viven hablando de lo malo que son los monopolios, ¿por qué entonces no terminar con ese monopolio y exponerlos a la competencia? Pero claro, imagínense, ¿qué pasaría con la demanda de pesos? Se desplomaría, no tendrían nuevamente ese mecanismo para robarnos. Otro argumento más es, en un contexto de equilibrio general intertemporal, plantear el problema de la fatal arrogancia. O sea, supongamos que quisiéramos determinar la tasa de interés de equilibrio. Bueno, ustedes pueden hacer el ejercicio de programación dinámica o pueden hacer uno de optimización dinámica por distintos métodos. Pueden hacerlo con, el principio del máximo de Pontryagin, lo pueden hacer con el método de Chow para hacerlo vía lagrangiano. O sea, tienen un montón de formas, pero todos tienen un resultado parecido, y es que, miren, la tasa de interés real no tiene que ver con la existencia de dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo. Porque la tasa de interés tiene que ver con un mecanismo de coordinación intertemporal de pasar consumo del presente al futuro y viceversa, o con la producción del presente al futuro o viceversa. En ese sentido, para determinar la tasa de interés, lo que ustedes deberían conocer son las preferencias de todos los agentes de la economía, pasados, presentes, futuros. Por lo tanto, tendrían que saber cómo va a evolucionar la población, las características de esa población, las preferencias de esa población. Deberían además conocer la estructura de bienes pasada, presente, futura. Debería conocer la tasa de preferencia intertemporal de cada uno de esos agentes a lo largo de la historia de esa economía. Deberían conocer las dotaciones de la economía, lo cual parece una tontería, pero en realidad fíjense que cosas que hoy utilizamos para producir hace 200 años quizás no sabíamos que servía para semejantes cosas. O tenemos que conocer la estructura de producción en una estructura de capital heterogénea, con lo cual implica saber la productividad marginal del capital de cada uno de estos bienes, y además tenemos que conocer el progreso tecnológico. Todo eso debería saber el banquero central, y para saber eso debería ser omnisciente, omnipresente, y para además que resulte efectiva la política monetaria a los efectos de lo que quieren hacer, además deberían ser omnipotentes. Es decir, que esta gente se jacta de ser Dios, y si algo le venimos a decir en la cara: políticos basura, ustedes no son Dios. Por otra parte, si lo miramos en el plano legal, o sea, si ustedes miran el plano legal, es muy interesante, porque el Banco Central va e imprime billetes. Ahora, si ustedes lo hicieran, ustedes irían presos. ¿Se dan cuenta que algo puede ser legal, pero eso no lo hace legítimo? Y el Banco Central, justamente, puede ser legal, pero no es legítimo, porque es una estafa. Una vez que uno comprende todo esto, la cuestión pasa por una cuestión instrumental de cómo se hace
la dolarización, que básicamente tiene que ver con la liquidación del Banco Central. No necesariamente usar el dólar, podríamos usar el dólar, la libra esterlina, digamos el yen, el oro, la plata, lo que se le dé la gana a la gente. A mí me da lo mismo, o sea, eso me es absolutamente indiferente. Es un problema para liquidar el Banco Central. Pero supongamos que a la luz de la historia de Argentina lo liquidamos en dólares, porque es más fácil, porque estamos todos acostumbrados a usar el dólar. Ahí hay varias propuestas. Las propuestas, ustedes tienen la propuesta del profesor Carlos Rodríguez, que probablemente junto al profesor Alberto Venegas Lynch, con Guillermo Calvo, con Miguel Sigrowski y Julio Hipólito Guillermo Olivera sean los nombres más destacados del análisis económico de toda la historia argentina. Al mismo tiempo tienen la propuesta de Adrián Rabier, la propuesta de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, tienen la propuesta también de Alfredo Romano, la propuesta, no me quiero olvidar de la de Jorge Ávila, o la propia propuesta que hicimos nosotros desde La Libertad Avanza. Las distintas propuestas pueden ser tipificadas en función de la característica del Banco Central en términos de política monetaria y del sistema financiero. Por ejemplo, la convertibilidad era un sistema de tipo de cambio fijo, ¿sí?, con sistema de encaje fraccionario, que la calidad de 1 a 7 es el 3. Por ejemplo, Argentina, política monetaria discrecional con sistema de encaje fraccionario es 1. Los países del mundo que tienen reglas monetarias y sistema de encaje fraccionario es 2. Ecuador, por ejemplo, dolarizado con sistema de encaje fraccionario es 4. Bueno, así hasta que ustedes llegan al nivel 7, que es la propuesta que nosotros hicimos con un sistema de competencia de monedas y básicamente eliminando el sistema de encaje fraccionario e ir justamente a un modelo de free banking. Entonces, en todo ese espectro es como entran las distintas propuestas. Lo que sí también es cierto es la deshonestidad intelectual de algunos colegas o su precariedad intelectual o las dos cosas a la vez. Por ejemplo, yo recuerdo, ustedes hoy tienen entre base monetaria y pasivos remunerados del Banco Central el equivalente al tipo de cambio oficial, el equivalente a 35.000 millones de dólares. Es decir, que liquidar el Banco Central implica 35.000 millones de dólares. Entonces, por ejemplo, apareció uno muy deshonesto intelectualmente haciendo la cuenta del tipo de cambio oficial. Vamos, eso no es precio. No seamos payasos, digamos, se supone que estamos hablando entre economistas. Precio es a lo que hay. Hay una anécdota muy divertida en un libro de Juan Carlos de Pablo que dice que va una persona a comprar un jarrón y entonces le dice, ¿cuánto está ese jarrón? Le dice, bueno, este jarrón está 100.000. Dice, pero ¿cómo 100.000? Si enfrente está 20.000. Bueno, vaya, cómprelo enfrente. No queda más. Bueno, acá cuando no haya más también va a estar a 20.000. Es decir, precio es al que hay. Ustedes, o sea, al tipo de cambio oficial solamente compran los amigos del gobierno. O sea, precio es el que ustedes pueden transar, que es paralelo. Cuando ustedes hacen la cuenta, no son 70.000 millones de dólares, son 35.000 millones de dólares. Otra cosa también, que un señor que con experiencia en varios cargos dijo que eran 50.000 millones de dólares. ¿Cómo hace para que le dé 50.000 millones de dólares si los pasivos del Banco Central son 35.000? ¿O acaso está pensando en quedarse un vuelto de 15.000 millones de dólares como hicieron con cierta toma de deuda en algún momento y que después terminaron financiando la corrida para financiar a 3 amigos? O, por ejemplo, decir que esto implica un plan Borex, o sea, son todas mentiras. A ver, ustedes tienen que rescatar la base monetaria y ustedes tienen que rescatar las letras. La base monetaria son 11.000 millones de dólares. El caso de las letras son 24.000 millones de dólares. Y ustedes del lado del activo del Banco Central tienen las reservas internacionales netas que a los efectos, les diría que a los efectos de hacer una dolarización,
ustedes no tendrían que utilizar la terminología del Fondo Monetario Internacional. Tendrían que utilizar los activos que verdaderamente sirven para hacer estas cosas, y ahí tienen una posición de oro de 4.000 millones, tienen la posición de Cedesa, tienen la posición del BIS, tienen la posición, por ejemplo, de los DEX, todas cosas que ustedes sí podrían usar para dolarizar. Pero supongamos que lo hacemos redondo y en eso tenemos nada más que 5.000 millones de dólares. Son más, pero no importa. Es decir, que nos quedaría por rescatar 30.000 millones de dólares. El Banco Central, les cuento que el máximo acreedor del Estado Nacional es el Banco Central. De los 400.000 millones de dólares que debe el gobierno nacional, 75.000 se los debe al Banco Central. Bueno, esto es muy interesante, porque cuando ustedes hacen el cómputo de la solvencia intertemporal y los precios de los bonos y demás, no hacen la limpieza del sistema previsional, no hacen la limpieza del Banco Central, no hacen la limpieza de todos esos instrumentos. Porque de hecho, si lo hicieran, esos activos valdrían cero, por ende, la moneda valdría cero y, por ejemplo, ustedes tendrían una hiperinflación porque no tendrían esos pasivos un correlato en los activos. Entonces, para desenmascarar a otro delincuente que decía, no, cuando le dijimos que en realidad el tipo de cambio era el paralelo, dijo, no, bueno, pero entonces los que están en el activo no vale nada. No, los que están en el activo vale. Esos 75.000 millones de dólares a los precios de mercado hoy equivaldrían a 25.000 millones de dólares. Es decir, que con 5.000 millones de dólares sería posible dolarizar. Pero no solo eso, hay algo más interesante. ¿A cuánto cotizaban los bonos de Sri Lanka en el momento que defoltea y que se da una crisis política donde la gente se metía en la casa de gobierno y todos los problemas que se dieron en ese momento? Es decir, cotizaban al 50%. Es decir, que si nosotros empezáramos a hacer un poquito, algo, como por ejemplo para parecernos a Sri Lanka, nuestros bonos cotizarían al 50%. Quiere decir que los activos del Banco Central, esos activos, estarían en el orden de los 40.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta habría que preguntarle a los políticos basura, ¿a ustedes les parece muy ambicioso pretender ser como Sri Lanka? ¿O acaso son tan degenerados que nos quieren empobrecer tanto hasta convertirnos en la villa miseria más grande del mundo? Que sean sinceros y que digan lo que quieren, porque en el fondo sí es posible hacerlo. Lo que no es posible es hacerlo con los caraduras delincuentes del Frente de Chorros y tampoco con los otros delincuentes de guante en blanco y mejores modales de Juntos por el Cargo. Entonces, si desde el punto de vista histórico, si desde el punto de vista moral, si desde el punto de vista técnico, si desde el punto de vista instrumental, todo es factible para terminar esta estafa, ¿por qué no terminamos con esto? No terminamos con esto por un problema de índole político. Los políticos, por ejemplo, este gobierno de delincuentes que tenemos en este momento, durante los 3 primeros años de gestión, bueno, de degestión o de desorden, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran, nos robaron 16 puntos del PBI con financiación monetaria del déficit fiscal. Más o menos 5.33 por año, pónganle 5,5 puntos. Eso significa que los políticos nos están robando todos los años 30.000 millones de dólares. Ahí está el problema, muchachos. El problema es que esta manga de delincuentes de la casta política y todos sus socios de casta, ya sean los empresarios prebendarios que se benefician comprando un tipo de cambio ridículo, ¿sí? O los sindicalistas tranza, que antes hacían lío y ahora están calladitos, o los periodistas que están básicamente ensobrados, ¿sí? Y que operan en contra de todos ustedes. Y obviamente nunca podemos olvidarnos de los chantas que tienen credencial de economistas. En ese sentido, hasta me parece obsceno que un economista
pseudo liberal, porque ahora ya ni le puedo decir liberal, un traidor, un verdadero traidor, días atrás reclamó por el hecho de que si nosotros dolarizábamos íbamos a perder el señoriaje. Es decir, el señoriaje es decir, la que le roba los políticos ladrones a todos nosotros, a todos los argentinos de bien. ¿Qué liberal puede ser un tipo que aboga por el robo a los argentinos de bien? Un delincuente, un traidor. Por eso se pasó a las filas de Juntos por el Cambio. Y finalmente tendríamos que hablar de algunas críticas que se han hecho sobre este tema de la eliminación del Banco Central. La primera es, no me vengan con una falacia ad populum, todos los países tienen Banco Central. Si pensáramos así, en el año 1813 todavía estaríamos defendiendo la esclavitud. Por favor, dejen de hacer argumentos tan ingenuos. El segundo argumento, también muy divertido, los países grandes tienen Banco Central, que es una suerte de falacia de la autoridad. O sea, es otra aberración. Es decir, la realidad es que los bancos centrales se distinguen entre malos, muy malos, espantosos y el Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, que lo haga un país chico, grande, me da lo mismo. No solamente eso, sino que además, otra de las aberraciones fue, por ejemplo, decir que esto se parecía a la convertibilidad. No, muchachos, eso no se parece a la convertibilidad. No sean mentirosos. Lo interesante de esta reforma es que es irreversible. El chorro de Correa, Rafael Correa, cuando quiso volver al Sucre en Ecuador, lo intentó 2 veces y fracasó. Porque como dice quien fue el presidente de Ecuador en aquel momento, Jamil Jamouad, dice, lo único que era más popular en Ecuador que Correa era la dolarización. Y por eso no pudo quitarla. Porque además los ingresos de los ecuatorianos se multiplicaron por 10 veces. Es mentira que les va mal. Les fue muchísimo mejor. Porque los que aplicaron la receta de los que dicen acá que lo van a hacer bien. Se llama Venezuela y terminó siendo otro desastre. Y los problemas que tiene Ecuador no son por el problema monetario. Los problemas que tiene Ecuador derivan del desparpajo que es la política fiscal. Entonces algunos dicen no se puede dolarizar porque hay déficit fiscal. Yo creo que es una cargada, creo que es una agresión al intelecto humano. O sea, nosotros se supone que en economía tenemos que aprender algo que se llama el principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado de Robert Mundell. Es decir, si la inflación es un fenómeno monetario, el problema tiene que ver con una solución de índole monetaria. Nosotros decimos el problema es que el Banco Central está en manos de unos delincuentes llamados políticos. O sea, el Banco Central no debería existir. El propio sector privado puede crear su propio dinero. Pero al margen de eso, o la moneda que quieran elegir, que a mí me da lo mismo, la moneda que eligió la humanidad fue el oro y la plata. O sea, entonces en ese sentido, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando dicen, no, bueno, pero no se puede hacer porque hay déficit fiscal. Entonces supongamos que yo llego a mi casa, supongamos que estuviera casado, un supuesto fuerte, ¿no? Estoy casado. Parece que ahora es un factor inhibitorio para ser presidente. No estoy casado. Me imagino que algunas de las muchachas que están en el público se van a ofrecer para, digamos, resolver esa problemática. Pero al margen de esa torpeza y de ese nivel de bajeza,
a lo que voy es lo siguiente. Llego y cuando estoy con mi mujer me dice, che, no alcanza. Y no alcanza, ¿qué hacemos, viejo? Y bueno, ahí uno lo que... Mirá, la verdad que más de lo que laburo no puedo laburar, más no puedo generar, no sé. Entonces, bueno, uno cuando se encuentra frente a esa situación, ¿qué hace? Baja el gasto. Bueno, acá parece que los economistas proponen irse de caño. Es decir, como hay déficit fiscal, tenemos que tener Banco Central para romperle la cabeza a todos ustedes con impuesto inflacionario. Ah, ok. Entonces, gracias, jefe. Es que me está diciendo que se está agotando el tiempo. Entonces, el otro argumento en contra, que también a mí me parece verdaderamente irritante, ponen cara de serio y dicen, no, lo que pasa es que si el país recibe un shock externo negativo, entonces eso tiene un impacto negativo sobre la demanda y eso genera una tendencia a la deflación, que si los precios no ajustan, entonces genera una recesión y eso genera desempleo. Bullshit. Miren, una de las cosas que a mí me sorprende es de los economistas la poca formación que tienen en finanzas, y esto es un caso típico de ignorancia de los economistas. Es más, hay algunos que pretenden decir que son los que más saben de moneda, por poco, en todo el universo, y tampoco saben de finanzas. Y en ese contexto, la pregunta es, si una empresa estuviera tan preocupada por el problema de que si los precios suben o bajan y lo que fuera, ¿acaso ustedes creen que una empresa y su director financiero no saben lo que es un futuro? ¿No saben lo que es una opción? ¿Ustedes creen que no saben qué es un derivado? ¿Por qué tenemos que importar? ¿Por qué tenemos que permitir que el límite mental de los políticos Neandertal y sus cómplices economistas chorros nos digan que no podemos hacerlo? ¿Por qué si yo estuviera en el sector petrolero no puedo hacer transacciones en WTI? Si yo estoy en el sector del gas, ¿por qué no los puedo hacer en BTU? ¿Por qué no lo puedo hacer en el precio que se me dé la gana y puedo tener todas las coberturas que se me dé la gana? ¿Quiénes son estos burros para venir a decir qué tenemos que hacer nosotros en cada una de nuestras empresas? Y finalmente, es decir que hay desempleo. Miren, si hay desempleo, el desempleo existe porque existe rigidez en el mercado laboral. De vuelta, si yo tengo una pérdida en el motor del auto, ¿sí? No llamo al cocinero, llamo a un mecánico. Bueno, digo, tengo que ir y arreglar el problema del mercado laboral, tengo que hacer... Por eso nosotros hablamos de la flexibilización laboral creando un sistema de seguro de desempleo hacia adelante. Pero claro, si aceptaran eso, tienen que reconocer que están mintiendo y tienen que reconocer que nosotros sí tenemos un programa económico consistente y que es a 40 años, que son 3 familias de reformas, que tiene secuencialidad, y no como ese mentiroso que hablaba del mejor equipo de los últimos 50 años y que dijo que iba a tener un programa económico en diciembre y todavía no tiene nada. Que dejen de mentir, los únicos que tenemos propuesta acá somos nosotros, los únicos que queremos una Argentina libre somos nosotros, y los únicos que vamos a lograr sacar al país de este pozo somos la Libertad Avanza. ¡Viva la libertad, carajo! De polenta, libertad es todo lo que el pueblo quiere. Libertad, la gente de hambre se muere. Libertad, haré todo lo que se requiere para que la economía y la patria